Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que estén todos bien. Vamos a iniciar la clase de hoy continuando con uno de los temas del sistema hemolinfopoyético. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los distintos trastornos de la hemostasia. Los distintos trastornos de la hemostasia engloban a los trastornos de la pared vascular, engloban a los trastornos plaquetarios y también los distintos trastornos de la coagulación. Vamos a ver un poquito con respecto a las generalidades de la hemostasia y en esta clase vamos a englobar a los trastornos vasculares y también los trastornos plaquetarios. Ya en la siguiente clase vamos a estar hablando de los trastornos de la coagulación. Vemos que la hemostasia, primeramente entrando como recordatorio, la hemostasia es el mecanismo que mantiene la fluidez, también la integridad de la fluidez de la sangre y la integridad de los distintos vasos, evitando por ende la pérdida sanguínea a través de los posibles defectos vasculares que puedan ocurrir. Sería más bien entonces la propiedad del organismo de detener el sangrado. Entonces, siempre y cuando haya alguna alteración en uno de los distintos factores, ocurriría entonces el sangrado. Sería el resultado de un conjunto de procesos bien regulados que cumplen funciones bastante importantes. Serían mantener la sangre en un estado líquido no coagulable en los distintos vasos normales y también un equilibrio para posteriormente inducir un tapón hemostático localizado y rápido en el lugar de la lesión vascular. Los distintos componentes entonces de la hemostasia serían la pared vascular, las plaquetas y la cascada de la coagulación. Siempre y cuando haya alguna alteración en uno de estos componentes, entonces tendríamos sus distintos resultados. Vemos que la hemostasia primaria se encarga de la adhesión, la activación plaquetaria y también la agregación plaquetaria. Y ya la hemostasia secundaria se encarga de la activación de la cascada de la coagulación, finalizando posteriormente en la producción de la malla de fibrina. Todo eso como para evitar el sangrado. Entonces, primeramente como mecanismo, cuando ocurre una lesión endotelial, posteriormente la vasoconstricción, luego la adhesión plaquetaria y posteriormente la formación del tapón plaquetario para que luego ocurra la activación de los distintos factores de la coagulación. Entonces, todo eso va ocurriendo cuando ocurre una lesión a nivel de algún vaso sanguíneo. Esto a modo de recordatorio, aquí vamos a enfocarnos mejor cuando vayamos a ver los distintos trastornos de la coagulación. Es nada más como un recordatorio de cuáles serían los distintos factores vitamina K dependientes. Eso sería ya más bien en la vía intrínseca, la vía extrínseca y también en la vía común de la coagulación. Los factores vitamina K dependientes serían lo que más bien causarían posteriormente algún trastorno. El factor 2, el factor 7, el factor 9 y el factor 10. Cuando ocurra algún déficit de dichos factores, entonces tendremos las distintas patologías. En resumen, vemos que la hemostasia primaria lo que hace es parar el sangrado y está representado más bien por las plaquetas, también los vasos sanguíneos. Y ya la hemostasia secundaria no permite que vuelva el sangrado y esto está representado por los distintos factores de la coagulación.
Como vemos, en la hemostasia primaria vamos a tener sangrado plaquetario, esto a nivel de la piel con presencia de petequias, púrpuras, también equimosis, y también a nivel de mucosa, eso podría ser un sangrado gingival o sangrado nasal. Ya en la hemostasia secundaria sería un sangrado tipo coagulopatía, eso a nivel subcutáneo también podría localizarse en el sistema nervioso central, un hematoma postvacuna, también la hemartrosis, la presencia de un sangrado en las distintas articulaciones, también sangrados musculares y sangrados retroperitoneales, ya son más bien sangrados más extensos. Vemos que para contrabalancear a la cascada de la coagulación también tenemos distintas proteínas que existen, como bien ya dice que es para contrabalancear a la cascada de la coagulación, ya que de lo contrario el fibrinógeno podría coagular toda la sangre del cuerpo en muy poco tiempo. Entonces, como para evitar dicha situación, entonces existen estas proteínas, que sería la proteína C, la proteína S y la antitrombina 3. La antitrombina 3 se liga a la trombina, también al factor 10, al factor 9 y al factor 7. Entonces lo que hace es inhibir a dos factores de la vía intrínseca, que sería el factor 7 y el factor 9, y también a dos factores de la vía común, que sería la trombina y el factor 10. Acá en este caso no exactamente ustedes tienen que saber de qué se encarga, sino más bien de la existencia de estas proteínas, que más bien se encargan de contrabalancear a la cascada de la coagulación. Ya la proteína C activada, debe ser activada, inhibe al factor 5, y la proteína S, que es un cofactor de la reacción de la inhibición del factor 5. Cuando ocurre alguna alteración también en una de estas proteínas, ya sea cuando haya algún déficit, entonces también tendríamos algún trastorno de la coagulación. Ya el sistema fibrinolítico, encargado más bien de destruir el trombo. ¿Cómo destruye el trombo? Mediante la destrucción de la malla de fibrina. El sistema fibrinolítico en sí, tenemos al activador del plasminógeno tisular, que es el primer elemento del sistema. Él lo que hace es activar al plasminógeno y posteriormente lo transforma en una potente enzima que sería la plasmina. La plasmina destruye la malla de fibrina intentando disolver al trombo. Ya cuando se disuelve esto, son arrojados al torrente sanguíneo, serían los productos de degradación de la fibrina. Uno de ellos, el más famoso, sería el dímero D. El dímero D es uno de los cuales podemos tener el dosaje de dímero D. Y también se presentan un número elevado en distintas patologías. Ya el RTPA, que sería la alteplasa, también un componente del sistema fibrinolítico, lo que hace es activar al activador del plasminógeno tisular, estimulando al sistema fibrinolítico. Vemos que para todos los distintos trastornos de la hemostasia tenemos ciertas pruebas o ciertos estudios básicos que son utilizados para evaluar entre el coagulograma o el crisis sanguínea también llamada, tenemos el tiempo de sangría, cuyo valor normal varía entre 2 y 9 minutos. Ya su prolongación indica un defecto en el número y también función de las plaquetas. Ya el recuento de plaquetas
Eso generalmente suele ser informado en un hemograma. Vemos que tenemos como valor normal o rango de referencia entre 150 a 450.000. El tiempo de protrombina, que se encarga de evaluar a las vías de la coagulación extrínseca, también la vía común. Lo normal sería de 10 a 14 segundos. Ya su prolongación se debe a deficiencia o también disfunción de uno de los factores, ya sea el factor 5, 7 o 10, también de la protrombina y el fibrinógeno. Y el TTPA, o también llamado tiempo parcial de tromboplastina activada, lo que hace es evaluar las vías de coagulación intrínseca, también la vía común. El valor normal sería de 25 a 30 segundos y su prolongación se puede deber a la deficiencia o disfunción de los distintos factores también. Entonces, más bien, aquí teniendo en cuenta los distintos dosajes que podemos realizar, entonces tenemos esto más bien informado en un coagulograma, el tiempo de sangría, el tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina. Muchas veces el recuento de plaquetas sí se realiza con un coagulograma o también en algunos casos se realiza dentro del hemograma. Vemos ya que entrando ya en los distintos trastornos de la hemostasia o también llamado diátesis hemorrágicas, entre las distintas causas tenemos la fragilidad aumentada de los vasos sanguíneos. También podría ser por deficiencia o disfunción de las plaquetas, alteración de la coagulación o también combinación de los distintos factores anteriores. Hoy vamos a hablar más bien de la alteración ya sea en los vasos sanguíneos, también en las, ya sea por deficiencia o disfunción de las plaquetas. Vemos que toda lesión que vayamos a encontrar con respecto a estas patologías son más bien llamados de síndrome purpúrico o también púrpura, que serían lesiones más bien producidas por la extravasación de hematíes. Esa extravasación podría ser a la piel o también mucosas como consecuencia de los distintos trastornos de la hemostasia. Vemos que tiene como causa a una gran variedad de enfermedades, pero en general es una patología de la hemostasia primaria. Muchas veces más bien se diagnostica casi exclusivamente por la clínica y lo que le caracteriza en realidad a estas lesiones son que no desaparecen a la vitropresión. O sea que eso al comprimir la lesión no desaparece. Vamos a ir viendo las distintas lesiones que podemos encontrar. Cuando hablamos de síndrome purpúrico, entonces, siempre y cuando aparezcan una de estas lesiones, primeramente se lo podría englobar dentro del síndrome purpúrico. La púrpura sería una hemorragia cutánea de más de 3 milímetros. Ya posteriormente las petequias son puntiformes con menos de 3 milímetros y suelen ser múltiples. Las equimosis son de mayor tamaño ya, con un tamaño mayor a 1 centímetro. Los hematomas son colecciones cutáneas que son palpables, y las víbices, que son lesiones purpúricas lineales. A todas estas lesiones lo que caracteriza más bien serían que no desaparecen con la vitropresión. Más bien se diferencian por el tamaño. Ya entrando en las distintas púrpuras vasculares, o sea, de causas vasculares, tenemos la púrpura alérgica, la telangiectasia hemorrágica, en ese caso de causa hereditaria. También el síndrome de Ehlers-Danlos sería de causa hereditaria.
El escorbuto por un déficit de vitamina C también podría ser secundario al uso de algunas drogas, algunos fármacos y también asociado a algunas enfermedades infecciosas. Esto podría ser ya de etiología viral o también bacteriana. La púrpura alérgica, una de las más características sería la púrpura de Schönlein-Enoch. Esta patología más bien serían ya las que engloban a las distintas vasculitis. En este caso vemos presencia de una reacción de hipersensibilidad que afecta más bien a los pequeños vasos sanguíneos de la piel, también las mucosas y también podrían estar localizadas en algunas otras estructuras, especialmente a nivel del riñón. Como les había mencionado ya, corresponde al grupo de las vasculitis leucocitoclásticas, que sería en donde hay una inflamación y también necrosis a nivel de la pared de los vasos sanguíneos. Las lesiones producen un aumento de la permeabilidad vascular con exudación y hemorragia también dentro de los tejidos. Esta vasculitis o púrpura de Schönlein-Enoch, también llamada la vasculitis leucocitoclástica, es llamada vasculitis leucocitoclástica por la presencia de inflamación y también necrosis. Suele ser de causa desconocida. Afecta más comúnmente a los niños, a niños menores de 7 años. Lo que caracteriza sería la presencia de una púrpura palpable, también presencia de artritis, afección gastrointestinal y nefritis, o sea, afectación renal también. Eso asociado a complejos inmunes de tipo IgA o presencia de complejos inmunes de tipo IgA. Con respecto a las manifestaciones, vemos que el paciente suele ser generalmente niño o joven, con más frecuencia suele afectar a niños menores de 7 años. Suele ser de comienzo brusco, casi siempre. Suele aparecer preferentemente en invierno. Siempre